quiero agradecerles por formar parte de este canal, porque gracias a ustedes nuestro canal va creciendo. Cada vez que le dan me gusta o like a nuestros videos, YouTube considera que este canal vale la pena. Por eso quiero pedirles de corazón a que nos regalen un like o escriban un comentario, o si es posible, compartan nuestros videos para que pueda seguir creciendo. De verdad, muchísimas gracias por hacer posible que este canal siga creciendo. Ahora, bienvenidos al repaso de nuestra lección, la lección número 6, que lleva por título Él murió por nosotros. ¿Qué les parece si oramos antes de entrar al repaso de nuestra lección? Padre bendito, en esta hora quiero pedirte que nos des sabiduría al repasar nuestra lección. Y te pido que puedas bendecir a cada uno de los que forman parte de este canal. En el nombre de Jesús. Amén. La lección de esta semana te destaca la muerte de nuestro Señor Jesucristo y lo que significa para nuestra salvación, para la vida eterna. Por eso en la parte del domingo que lleva por título Desde la fundación del mundo, de acuerdo a Apocalipsis 13:8 y Primera de Pedro 3:19 y 20, nos dice que Cristo Jesús, el Cordero, fue inmolado desde la creación del mundo. Y Primera de Pedro 1:19 y 20 dice que Cristo pues fue inmolado antes de la creación. Lo que nos está queriendo decir la Biblia es que Cristo Jesús, desde antes de que fuese creado el ser humano, pues ya Cristo había decidido entregarse a la muerte por si llegase a existir el pecado. Pero eso significa que simbólicamente Cristo ya se había entregado a la muerte, aunque murió miles de años después de la creación. Pero sabemos que en el huerto del Edén, después que entró el pecado, nuestro Padre Celestial pues dio a conocer ese plan de salvación que de antemano había sido planeado por la Santa Trinidad. Y por eso que a Adán y a Eva se les reveló de acuerdo a Génesis 3:15. Por eso, mis apreciados hermanos, en la parte del domingo, pues nuestra lección nos habla de esa salvación que simbólicamente ya después del pecado, a través de los sacrificios de los animales, miles que fueron sacrificados, pues apuntaban a Cristo Jesús, que un día moriría en la cruz del Calvario. Aunque esos sacrificios no quitaban el pecado, simplemente nos daba un perdón, pero no quitaba el pecado. El único que iba a venir a quitar el pecado era Cristo Jesús al llegar a la cruz del Calvario. Por eso, mis apreciados hermanos, tenemos que estar agradecidos con nuestro Padre Celestial, porque de antemano Él planeó, o la Santa Trinidad planeó de antemano nuestra salvación por si llegase a existir el pecado. Y en la parte del lunes, un prefacio a la cruz, en otras palabras, una introducción a la cruz. Sabemos que la vida de nuestro Señor Jesucristo desde que nació, pues nació para morir y vivió para morir. Es decir, que toda la vida de nuestro Señor Jesucristo siempre estuvo ya en peligro de muerte. ¿Se acuerdan? Apenas tenía 2 añitos cuando ya Herodes lo quería matar. ¿Quién estaba detrás de Herodes? El enemigo, por supuesto. Ahora, Cristo Jesús, en el último año de su ministerio con los discípulos, el Señor Jesús comenzó a hablar más acerca de su muerte abiertamente. Ya les declaraba a sus discípulos que Él padecería bastante por parte de los ancianos, por parte de los sumos sacerdotes y por parte de
los escribas. Y por supuesto que Cristo padeció bastante. A Jesucristo lo hicieron sufrir, lo azotaron, lo escupieron y le hicieron de todo a nuestro Señor Jesucristo. Pero les dijo a sus discípulos que después lo matarían. Y ahí es donde nosotros podemos ver la reacción de Pedro cuando le dice a Jesús que no muriera, que tuviera a Dios misericordia de él y que no le pasara, que no le sucediera lo que Jesús había dicho. Y Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque quería Satanás echar a perder el plan de salvación. Pero no solamente Pedro, sino también los discípulos se sintieron tristes cuando escucharon que Jesucristo moriría por manos del pueblo y de los líderes religiosos. Y se sintieron tristes. Ahora, ¿por qué se sintieron tristes? No tanto por lo que Jesús había dicho, sino que ellos se sintieron tristes por la teología falsa que malinterpretaron lo que Jesús les había revelado en cuanto a su muerte. Por eso es que antes de la cruz, pues ya Jesús les estaba revelando lo que sucedería en la cruz del Calvario, su muerte. Pero los discípulos malinterpretaron la teología o el plan de la salvación, el propósito del cual Cristo había venido a este mundo. Y ellos no estaban dispuestos a aceptar que el rey muriese en una cruz, porque ellos tenían una idea de que Jesucristo sería el próximo rey de esta tierra, pero Jesús dijo que su reino no era de este mundo, sino de el reino de los cielos. Pero los discípulos no entendieron realmente el ministerio de Jesucristo, el propósito de su venida, sino que para ellos Cristo los iba a libertar de Roma. Y ya sabemos esa historia. Sin embargo, el Señor Jesucristo les habló nuevamente a sus discípulos de su muerte y su resurrección. Como no era lo que querían escuchar, no escucharon. Por eso que ellos no estaban dispuestos a escuchar el mensaje de Jesús, a aceptarlo. Y pues como no lo escucharon, pues no lo aceptaron. Por eso que querían evitar que Cristo muriera. Pero Jesús les reveló antes de la cruz. Su vida fue realmente una vida para morir y Cristo Jesús pues llegó a la cruz del Calvario. Por eso en la parte del martes, consumado es. Ya después de que Jesús fue sentenciado por Pilato, fue azotado, después que gritaron que lo condenaran a la muerte, que lo crucificaran y que dejaran en libertad a Barrabás. Saben, mis apreciados hermanos, nuestro Señor Jesucristo se dirigió hacia el Golgotá, hacia el lugar de la crucifixión. Y allá Jesucristo llegó, lo crucificaron, le clavaron las manos y los pies. Y ustedes ya saben la historia. Sin embargo, lo que me impresiona es que Cristo, estando allí, Jesucristo, cuando dijo consumado es que ahí llegó el fin del conflicto cósmico entre el bien y el mal. Esa batalla, ese conflicto entre Cristo y Satanás, ahí en la cruz del Calvario, ahora estaba siendo derrotado Satanás. Al mismo tiempo, Satanás estaba llevando a cabo lo que había anhelado, había planeado desde que él cayó, desde que entró el pecado en el Edén, que era que muriéramos. Pero ahora en Cristo Jesús estábamos muriendo en la cruz del Calvario y Satanás estaba logrando la muerte de Cristo Jesús. Pero al mismo tiempo Cristo estaba triunfando sobre Satanás. El gran conflicto cósmico estaba llegando a su fin. ¿Por qué? Porque ahí iba a poner fin Cristo Jesús, el poder del maligno y de sus demonios. Consumado es, dijo Cristo, hasta aquí se acabó. Llegó el final de esta batalla, de que nosotros no tuviésemos la oportunidad de salvación, sino la muerte eterna.
Pero hay algo impresionante aquí, porque la gente que estaba al pie de la cruz se burlaban de Jesús, incluyendo los soldados, estaban burlando de él, se meneaban la cabeza y decían, pues a otros salvó, ¿y por qué él no se salva a sí mismo? Si es hijo de Dios, por qué no baja de la cruz? ¿Saben? Jesús podía bajar, sí, él lo podía hacer, él tenía el poder de hacerlo, pero ¿por qué no lo hizo? Ah, él no lo hizo, ¿sabes por qué? No porque no podía, y tampoco los clavos lo estaban deteniendo. Ay, lo que me impresionó aquí es que Cristo no descendió de la cruz por amor a ti y por amor a mí, y por amor a los que lo estaban injuriando, por amor a los que lo crucificaron, por amor a los que lo clavaron en la cruz. Por eso es que Él no descendió, para que pudiésemos tener salvación y vida eterna, y que nuestros pecados pudiesen ser perdonados. Ahora, por eso, en la parte del miércoles, Él murió por nosotros. Y eso es precisamente lo que nos dice San Juan capítulo 13, versículo 14 al 18 y Romanos 6:33. Jesús que dijo a Nicodemo que el Hijo del Hombre pues era necesario que fuese levantado, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Pues Jesús dijo que para que todo aquel que en él crea en el Hijo del Hombre, pues pueda tener salvación. Y Jesús después dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Cristo no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Te das cuenta? Cristo nos amó y nos sigue amando. No importa cómo esté tu vida en este momento. Puede ser que te hayas apartado de Dios, puede ser que en este momento estés derrotado por el enemigo y estás lejos de Dios. O probablemente en estos días le hemos fallado a Dios, hemos pecado contra Él. Pero no importa, Cristo nos sigue amando. Si estuvo capaz de quedarse colgado en la cruz, ¿por qué no nos va a seguir amando ahora que Él ya logró nuestra salvación? Con más razón, Él nos va a seguir amando y nos va a seguir dando la oportunidad de arrepentirnos y alcanzar la salvación, la vida eterna. Porque todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que mi apreciado hermano, mi apreciada hermana que me escuchas, este es el momento de volver a Jesús. Este es el momento de pedirle perdón a nuestro Padre Celestial, ya que Él murió por nosotros. Ahora, en la parte del jueves, el significado de la cruz. Necesitamos entender el significado de la cruz, ya que para el mundo la cruz es una locura, pero para nosotros es poder de Dios para nuestra salvación. La cruz de Cristo no es lo que nos da salvación, sino el que fue colgado en la cruz. Tampoco se ha convertido la cruz en un ídolo de adoración, sino que la cruz tiene un significado. Y el significado es que Cristo fue por nosotros clavado en esa cruz, en nuestro lugar, como sustituto de cada uno de nosotros, porque nosotros merecíamos morir, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, dice el apóstol Pablo, Romanos 6:23. Y la muerte de Jesús en la cruz fue una muerte física, una muerte como la de nosotros físicamente, que un día vamos a morir, pero también fue una muerte, por muerte eterna, pero Él venció esa muerte y resucitó al tercer día. Por eso es que ahora tú y yo no vamos a participar de esa muerte eterna. ¿Por qué? Porque hemos creído, hemos aceptado a Jesús y por nuestra fe en Jesús no participaremos de esa muerte eterna, porque ya Cristo ya venció, ya Cristo ya triunfó, resucitó al tercer día. Pero aquí el autor de nuestra lección nos da 5 significados
de la cruz. En primer lugar, la cruz es la revelación suprema de la justicia de Dios contra el pecado. En segundo lugar, la cruz es la revelación suprema del amor de Dios por los pecadores. Cristo, dice la Biblia, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En tercer lugar, la cruz es la gran fuente de poder para romper las cadenas del pecado. Mi querido hermano, por eso es que si en estos momentos estamos atados por cualquier pecado, llámese como se llame, en la cruz del Calvario hubo un Cristo que triunfó sobre el poder del pecado. Ahora no hay nada que nos ate. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dijo el apóstol Pablo. Cristo triunfó en la cruz y ahora en la cruz se nos revela el poder de Cristo Jesús, de Dios, sobre el pecado, y no hay nada que nos ate. Sí podemos triunfar, sí podemos vencer en el nombre de Cristo Jesús. En cuarto lugar, la cruz es nuestra única esperanza de vida eterna. ¿Por qué la cruz? Porque si Jesús no hubiese llegado en la cruz del Calvario, estaríamos perdidos, estaríamos condenados, porque tú y yo no podíamos resolver el problema del pecado. Estábamos condenados a la muerte, pero la esperanza nuestra es que en la cruz Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, nos dio vida eterna, nos trajo salvación por su gracia y por su amor. Ahora tenemos esa esperanza. Ahora quiero terminar diciéndote, mi querido hermano, mi querida hermana, si tú fueses la única persona en el mundo, yo te aseguro que Cristo hubiese venido a morir solamente por ti, o hubiese venido a morir solamente por mí. Si yo fuese la única persona en la tierra, Cristo hubiese venido. Pero somos millones de personas en el mundo, sin contar los que ya han muerto ahora en la actualidad. Pero Cristo vino y murió por cada uno de nosotros. Y por eso le damos honra y gloria a nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, que murió por nosotros. No te olvides que nuestro texto bíblico dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sigamos confiando en Jesús, sigamos creyendo en Cristo Jesús, en sus promesas. Dice la Biblia que el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Y si Dios nos llamase al descanso, también la Biblia dice que hay esperanza para nosotros. Por eso dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dijo nuestro Señor Jesucristo. Así que, mi querido hermano, que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude a perseverar y a seguir hacia adelante. No desmayemos, tomémonos de la mano de Cristo y pongamos nuestra vista en Él, que es el autor y consumador de nuestra fe. Nos vemos en la próxima lección. Que Dios te bendiga, que Dios prospere todo lo que toque en tus manos durante esta semana. Hasta la próxima lección. Bendiciones.